Saben ese momento en que tienen que elegir entre lo correcto y lo incorrecto, pero su familia está pasando por un apuro y de repente aparece una oportunidad que podría resolver todos sus problemas. Pues así es, mi nombre es Edgar, soy conductor de aplicación aquí en Ciudad de México y voy a contarles sobre la noche que casi destruye mi vida o que me salvó de ella. Hasta hoy no estoy seguro, lo que sí sé es que esa decisión lo cambió todo. Y no van a creer lo que pasó cuando rechacé una propuesta de $10,000 en efectivo. ¡10,000! Imagínense. Miren, voy a serles muy honesto desde el principio. Mi vida no estaba nada fácil. Era marzo de 2023 y yo andaba por las madrugadas de Ciudad de México como loco buscando un buen viaje. Mi mujer, Sol, llevaba casi 8 meses desempleada desde que cerró la tienda donde trabajaba. Y Kevin, mi niño de 6 años, necesitaba unos medicamentos caros para la bronquitis que le daba recurrentemente. Medicamentos de $250 que teníamos que comprar cada mes y a veces no había dinero para ellos. ¿Alguna vez han visto a un niño pequeño pasándola mal de madrugada, con el pecho silbando y no poder darle la medicina que necesita? Te rompe el corazón, en serio. La desesperación que te agarra es indescriptible. En ese momento, yo estaba haciendo de todo para conseguir una renta decente. Trabajaba de las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana, sin descanso. Los fines de semana, ni se diga. Era viaje siempre con la esperanza de agarrar un pasajero que pagara bien o que diera una propina que salvara el día, pero marzo siempre ha sido un mes flojo, ¿verdad? Ya había pasado el carnaval, la gente aún se estaba recuperando de los gastos, el movimiento de turistas disminuía. Eran casi las 2 de la mañana cuando estaba allí en la avenida Paseo de la Reforma, parado en una gasolinera, medio desanimado, viendo las luces de la ciudad y pensando en la vida. El tanque estaba en reserva, había manejado toda la noche y solo había hecho 3 viajes, de nada 2 de borrachos que casi vomitan en mi coche y uno de una pareja que se la pasó peleando. Total recaudado a $28. Con la gasolina a $1.50 el litro, había gastado más en combustible de lo que había ganado. Estaba pensando seriamente en vender el carro y buscar otro trabajo, porque la situación se estaba volviendo insostenible. Ya había buscado algunas vacantes de guardia de seguridad, vendedor, esas cosas, pero nada que pagara lo suficiente para mantener a la familia. Y con la edad que tengo, 34 años, sin estudios universitarios, es difícil competir en el mercado, ¿verdad? Mi cabeza estaba llena de deudas, el alquiler atrasado 2 meses, la tarjeta de crédito al límite, el financiamiento del carro con 2 cuotas atrasadas. Y para colmo, Sol me había dicho en la mañana que el dinero del mercado se había acabado y que solo teníamos pasta y huevos en casa. Edgar, ya no sé qué hacer, me había dicho, y vi lágrimas en sus ojos. Ya casi encendía el carro para irme, imaginando cómo le explicaría a Sol que otra noche había sido un fracaso. Cuando sucedió, el celular sonó con ese sonido que todo conductor conoce bien. Cuando vi la pantalla de la aplicación, el corazón me dio un vuelco. Era un viaje de Polanco a Toluca. Buen valor, unos $40, que era casi lo que había ganado en toda la noche, y pensé, vaya, qué bien. Tal vez me den una buena propina y al menos recupere lo de la gasolina de hoy. Quizás hasta me sobren algunos billetes para el desayuno. Tomé mi Honda Civic 2015, que es mi tesoro, Lo compré usado con mucho esfuerzo en 48 cuotas, pero lo trato como si fuera nuevo. Ese carro es mi herramienta de trabajo, mi vida, mi sustento. Sin él, no soy nada. Y me fui hacia el punto de partida, en Polanco, por esas calles llenas de edificios elegantes, esperando que fuera un viaje tranquilo para cerrar la noche y al menos llegar a casa con algo en el bolsillo. Al llegar allí a Polanco, en una de esas calles elegantes llenas de edificios altos y autos importados estacionados en la acera, la vi. Jasmina, lo primero que me llamó la atención fue que estaba sola en la calle, a esa hora de la madrugada. Y mira que Polanco de noche puede ser un poco peligroso, incluso siendo un barrio de lujo. Segunda cosa, era realmente muy bonita. Una mujer joven, de 20 y tantos años a lo sumo, con el cabello largo y liso que brillaba bajo la luz del poste, toda arreglada como si acabara de salir de alguna fiesta elegante de esas que solo la gente rica frecuenta. Vestido negro bien cortito, de esos que cuestan más que mi salario de 2 meses. Tacones que hacían un ruidito en el asfalto cuando se movía bolsa Di Marca. Una Gucci, creo, de esas que Sol siempre deseaba cuando las veía en la vitrina del centro comercial. Su perfume llegó a mi nariz incluso antes de que entrara en el carro. Era de esos perfumes caros, importados, que dejan un rastro en el aire y que sientes
desde lejos, completamente diferente a lo que yo estaba acostumbrado. Mis pasajeros normales olían a sudor, a alcohol barato o a lo mucho a un perfume de farmacia. Buenas noches. ¿Es usted Edgar?, preguntó con una voz suave, medio ronca, como de actriz de cine. Tenía un acento diferente, más refinado. ¿No era de aquí de Ciudad de México? Sí, señora Jazmín, ¿verdad? A Toluca, ¿correcto? Respondí, intentando ser profesional, pero confieso que me sentí un poco intimidado. No todos los días recogía a una pasajera de ese nivel. Ella entró en el asiento de atrás sin responder bien. Solo asintió con la cabeza y cerró la puerta con cuidado, de esa forma delicada en que lo hace la gente educada. Por el espejo retrovisor, noté que estaba un poco nerviosa, jugando con su celular iPhone, de esos últimos modelos que cuestan unos $1000, mirando hacia atrás de vez en cuando, como si estuviera huyendo de alguien o esperando que alguien apareciera. Pensé que podría ser alguna pelea de pareja, ¿saben? De esas cosas en las que uno se mete sin querer. Tal vez se había peleado con su novio rico, o había salido de casa a escondidas. ¿Qué sé yo? La gente rica tiene algunas obsesiones diferentes a las nuestras. Acomodé el espejo retrovisor para tener una mejor visión de ella y arranqué el carro. ¿Todo bien, señora? ¿Está todo en orden?, pregunté, porque me pareció un poco extraño su comportamiento en Sí Puede Ir. Solo estoy cansada, respondió, pero continuó jugando con su teléfono y mirando por la ventana trasera. Salimos de Polanco en dirección al periférico. El tráfico estaba libre, algo raro en Ciudad de México, incluso de madrugada. Generalmente siempre hay algún embotellamiento, alguna obra, algún accidente, pero esta vez el camino estaba despejado. Incluso pensé, vaya, será un viaje rápido y tranquilo. Puse música bajito en la radio, de ese género regional mexicano que a todos les gusta, y seguí manejando por la avenida. Las luces de la ciudad pasaban por la ventana, pocos carros en la calle, ese ambiente de madrugada que yo ya conocía bien después de tantos años manejando. Ella se quedó callada unos 10 minutos, solo jugando con el teléfono y mirando por la ventana. Yo respeté el silencio, porque hay pasajeros a los que no les gusta hablar, ¿verdad? Especialmente mujeres solas de madrugada. Es mejor no hacerles muchas preguntas. Pero de repente levantó la cabeza y me miró por el espejo retrovisor. Miradas se encontraron por un segundo y sentí algo extraño. No sé explicarlo bien, pero fue como si estuviera estudiando mi rostro, analizando cada detalle, tratando de descubrir algo sobre mí. Edgar, dijo de repente, asustándome porque ya me había acostumbrado a su silencio. Sí, señora. ¿Puedo hacerle una pregunta personal? Me pareció extraño, pero le respondí de buena gana. Claro, adelante. ¿Tiene familia? La pregunta me tomó un poco desprevenido. ¿No era normal que un pasajero quisiera saber de la vida privada del conductor? Pero respondí de todos modos, porque no veía ningún problema en hablar de mi familia. Sí, señora, esposa y un niño de 6 años. ¡Qué bien! Sonrió por primera vez desde que entró en el carro, pero era una sonrisa un poco triste, ¿saben? La familia es importante, ¿verdad? Es lo más importante del mundo. Se quedó callada de nuevo, pero sentí que venían más preguntas. Y sí, vinieron. En los siguientes minutos me haría preguntas que cambiarían por completo el rumbo de esa noche. Pasamos por el centro comercial y fue ahí que me pidió que parara en una tienda de conveniencia. Dijo que quería comprar cigarrillos. Me pareció extraño porque no se veía como fumadora por mi DTUV. Se bajó, compró los cigarrillos y cuando regresó, trajo 2 latas de cerveza. ¿Quiere una? Me ofreció. No, gracias. No bebo cuando manejo. Qué correcto eres, dijo. Y no supe si era un halago o una ironía. Continuamos el viaje. Ella abrió una de las cervezas y comenzó a beber despacio. El olor a alcohol mezclado con su perfume llenó el carro. Era un perfume caro, de esos que uno siente desde lejos. Edgar, cuénteme algo. ¿Alguna vez ha pasado necesidad? La pregunta me tomó desprevenido. Miré por el espejo retrovisor y vi que me estaba observando con atención Ansí Jazmín. El que es pobre sabe lo que es pasar apuros. ¿Y haría cualquier cosa por su familia? Comments a Sosbecker. Cualquier cosa honesta sí. Ella se rió bajito. Honesta, interesante. Llegamos a la entrada de Toluca y me pidió que siguiera adelante. Cambié de opinión. Vamos a otro lugar. Pero señora, el viaje es aquí. Yo pago la diferencia. Puede seguir en la aplicación. Canceló el viaje original y abrió uno nuevo, poniendo un destino que yo no conocía. Era en una carretera secundaria después de Toluca, casi llegando a un pueblo llamado Malinalco. Un lugar un poco desolado, pero el valor del viaje había subido a casi $100. ¿De qué es ahí?
Pregunté. Sí, ahí es una fiesta privada, un poco escondida, ¿sabe? No tenía mucho sentido, pero el dinero estaba bien y yo lo necesitaba. Tomé la carretera. Cuanto más nos alejábamos de la ciudad, más extraña se ponía ella. Empezó a hacerme preguntas personales sobre mi esposa, mi hijo, si era religioso, si alguna vez había sido infiel, esas cosas. Disculpe la curiosidad, pero me parece un hombre diferente, dijo. Diferente como, no sé, íntegro. Hoy en día es difícil encontrar a un hombre íntegro. El camino se estaba volviendo cada vez más oscuro y aislado. Salimos por completo del área urbana y entramos en un camino de terracería lleno de baches. Mi Civic se sacudía por todas partes y yo estaba preocupado por la suspensión del carro. Solo tenía la luz de mis faros iluminando unos 50 metros por delante, y a los dos lados solo había maleza alta y algunos árboles enormes que parecían fantasmas en la oscuridad. Jazmín ya se había bebido casi toda la segunda cerveza y estaba visiblemente más suelta, conversando más, riéndose de vez en cuando, pero siempre con ese tono un poco misterioso que me estaba poniendo nervioso. Sus preguntas se habían vuelto aún más íntimas y directas. Dígame una cosa, Edgar, dijo, inclinándose un poco hacia adelante entre los asientos. ¿Su esposa es bonita? Sí, muy bonita, respondí, un poco incómodo. ¿Son felices? Digo, en el matrimonio, en la cama, esas cosas, caray, qué pregunta tan invasiva. Meyer. Señora, eso es muy personal. Disculpe, no quise ofenderlo. Es que me gusta entender a la gente. ¿Sabe cómo viven, cómo piensan? Se rió y tomó otro trago. Me parece un hombre fiel a su esposa. Lo soy, amo mucho a Sol. Pero hombre es hombre, ¿verdad? A veces la tentación aparece. No me gustó el rumbo de la conversación. No para mí, yo respeto a mi familia. Qué lindo eso, dijo. Pero había una ironía en su voz que me molestó. Continuamos por unos 20 minutos más en esa carretera. Horrible, mi GPS mostraba que estábamos cada vez más lejos de cualquier lugar habitado. Solo había maleza, algunas casas abandonadas de vez en cuando, unos corrales vacíos, el lugar perfecto para un asalto, un secuestro. Esas cosas que uno ve en la televisión. Jazmín, ¿estás segura de que es por aquí? Porque esto está muy desolado, le dije, tratando de no mostrar el nerviosismo que estaba creciendo dentro de mí. Estoy segura. Ya casi llegamos. Terminó la cerveza y tiró la lata al suelo del carrón. Estas fiestas exclusivas siempre son en lugares aislados. Es para mantener la privacidad, ¿entiende? No entendía nada, pero seguí manejando. Fue entonces que me hizo la pregunta que lo cambió todo a Edgar. ¿Puedo hacerle una propuesta? Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de propuesta? Pare el carro. Ahí adelante. Señaló una curva donde había un árbol enorme un poco caído, que formaba una sombra oscura en la carretera. Me detuve exactamente donde ella me dijo. Estábamos literalmente en medio de la nada, ni luz de casa, ni ruido de carro, ni nada. Solo el sonido de los grillos y del viento en las hojas. Ella se bajó del asiento de atrás y se sentó en el asiento del copiloto justo a mi lado. Su perfume se hizo aún más fuerte y pude ver mejor su rostro con la luz tenue del tablero del carro. Era realmente muy bonita, de esas mujeres que detienen el tráfico cuando caminan por la calle. Edgar me parece un hombre de palabra, dijo, mirándome directamente a los ojos, lo soy. Why? Un hombre que necesita dinero. No era una pregunta, era una afirmación. Mi corazón latía fuerte, pero no respondí nada. Sabía que algo muy serio estaba por venir. Tengo una propuesta para usted. Una propuesta que podría resolver todos sus problemas financieros. ¿Qué tipo de propuesta? Pregunté, aunque ya me lo imaginaba. Abrió esa costosa bolsa Gucci y sacó de adentro unos fajos de dinero. Dinero de verdad. Billetes de 100 y de 500 pesos. Todo nuevo, con olor a banco. Aaron Varias. Fajos. Más dinero junto de lo que había visto en toda mi vida. $10,000, Edgaran, en efectivo, ahora mismo, en su mano. Gente, no tienen idea de lo que me pasó por la cabeza en ese momento. $10,000. Era más de lo que ganaba en 4 meses trabajando día y noche. Era el medicamento de Kevin por 2 años. Era el alquiler al día, la tarjeta saldada, el refrigerador lleno. La tranquilidad que no tenía en años en 10,000. ¿Para qué? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. LSA acercó más, puso la mano en mi brazo derecho muy despacio. Su mano era suave, con uñas arregladas, un anillo de diamante en el dedo, para que se quede conmigo. Aquí mismo, ahora al listo, ahí estaba. La trampa estaba puesta y yo había caído en ella. Y miren, si creen que fue fácil procesar eso, están equivocados. Mi mente estaba en un torbellino total. $10,000. Por un lado,
mi familia por el otro, la necesidad financiera por un lado, mis valores morales por el otro, la tentación más fuerte que había enfrentado en mi vida. Jazmín, ¿habla en serio? Logré preguntar con la voz un poco quebrada. Muy en serio, Edgar. Me mostró el dinero más de cerca. Dayas $1000. Contados. Usted toma este dinero, llega a casa mañana temprano y todos sus problemas estarán resueltos. Mis manos comenzaron a temblar. Era más dinero de lo que había visto junto en toda mi vida. Y estaba ahí, frente a mí, ofrecido en bandeja de plata. Solo necesitaba olvidar mis principios por unos minutos. Pero entonces vino a mi mente la imagen de Sol durmiendo en casa, confiando en mí. La imagen de Kevin en su cuna, pensando que su padre era un héroe. Y también pensé en Dios, en la educación que me dieron mis padres, en los valores que me inculcaron desde pequeño. Caray, qué momento tan difícil. Qué elección tan imposible, y lo peor es que sabía que cualquier decisión que tomara cambiaría mi vida para siempre. Me quedé unos 5 minutos en silencio total, solo mirando la carretera vacía frente. Los faros del carro iluminaban unos 20 metros de asfalto agrietado y maleza a los dos lados. Jazmín esperó pacientemente, sin prisa, como si supiera exactamente lo que estaba pasando en mi cabeza. Ella sabía que estaba tocando algo muy profundo. En mí era como si el tiempo se hubiera detenido. Podía oír mi propio corazón latiendo, el sonido de su respiración, el viento moviendo las hojas afuera. Todo parecía amplificado, como si mis sentidos se hubieran agudizado por la tensión. Edgar, dijo bajito, rompiendo el silencio, sé que está pensando en su familia, es normal. Era exactamente eso lo que estaba pensando. En Sol acostada en nuestra cama, durmiendo tranquila, sin imaginar que su marido estaba allí en medio del campo, siendo tentado con una fortuna. En Kevin, en su habitación, respirando con dificultad por la bronquitis, necesitando esos medicamentos caros que yo no podía comprar bien. 10,000 es mucho dinero, dije, más para mí mismo que para ella en sí. Suficiente para cambiar su vida por completo. Tomó uno de los fajos y lo puso en mi mano. Sienta el peso de esto. Sienta lo que es tener la solución a todos sus problemas en la palma de la mano. El dinero era pesado en serio. Papel moneda nuevo, aún con ese olor característico a banco. Billetes secuenciales que nunca habían salido de la agencia. Eran billetes de 500 pesos. Cada fajo debía tener al menos 10,000. Mi mano tembló al sostenerlo. Mi familia necesita mucho este dinero. Le dije, sintiendo la voz un poco quebrada. Lo sea, por eso lo elegí a usted. Se acercó más, y su perfume se hizo aún más fuerte. Usted no es como los otros hombres. Edgar, usted tiene carácter, y un hombre con carácter merece ser recompensado. Era una lógica peligrosa. Ella me estaba haciendo creer que aceptar eso sería casi una virtud, un premio por mi integridad. Como si yo mereciera ese dinero exactamente por ser una buena persona. Y su esposa nunca lo sabrá. Continuó. ¿Usted casa? Le dice que tuvo un viaje muy bueno, una propina generosa. Ella se pone feliz, usted se queda tranquilo, todos ganan. Pensé en la cara de alegría que pondría Sol cuando llegara con ese dinero. Pensé en ir a la farmacia y comprar el medicamento de Kevin sin tener que ver el precio. Pensé en pagar el alquiler atrasado, saldar la tarjeta, hacer una compra grande en el supermercado, pero no puedo aceptarlo. Las palabras salieron de mi boca antes de que lo pensara bien. Fiu como si una fuerza mayo hubiera hablado por mí. Como si todas las enseñanzas de mis padres, toda la educación que recibí, toda la fe que tenía, se hubieran unido en una sola voz dentro de mi cabeza. Jazmín me miró sorprendida. Ni siquiera ella, que había planeado todo aquello, esperaba una respuesta tan rápida y tan firme. ¿Estás seguro, Edgar? Da $10,000, piénselo bien. Estoy seguro, lo siento, pero no puedo. Le devolví el fajo de dinero y confieso que fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Era como si estuviera tirando la oportunidad de resolver todos mis problemas de una vez. Jazmín tomó el dinero de vuelta y se quedó mirándome con una expresión que yo no podía descifrar. No era enojo, no era decepción. Era algo diferente, como si hubiera descubierto algo muy importante sobre mí. Y entonces se puso a llorar. No era un llanto forzado, de esos que uno hace para conseguir algo. Era un llanto verdadero, profundo, de esos que vienen desde el alma. Lágrimas cayendo por su rostro, sollozos que intentaba ahogar, el cuerpo temblando. ¿Por qué está llorando?, pregunté completamente confundido. No entendía nada de lo que estaba pasando. Porque usted es el primero, logró decir entre sollozos.
¿El primero qué? El primer hombre que dijo que no. Mi mente no podía procesar eso bien. Como que el primero, como dice, ella se secó las lágrimas con el dorso de la mano y trató de recomponerse. Edgar, preciso contar algo. Toda esta historia de la fiesta del destino en Toluca, ¿todo fue mentira? ¿Mentira? No voy a ninguna fiesta. Hago esto a propósito. Hago pruebas a los hombres. Hizo una pausa y me miró a los ojos. Y usted es el primero que pasó la prueba. Ahora sí que estaba completamente perdido. ¿Qué prueba? ¿De qué habla? Le ofrecí la misma cantidad a otros hombres antes que usted. Conductores de aplicación, taxistas, hombres casados, que parecían honestos y trabajadores como usted. Respiró hondo antes de continuar. ¿Why? Todos, sin excepción, aceptaron. La información me golpeó como un puñetazo en el estómago. Todos, algunos ni lo pensaron dos veces. Otros dudaron como usted, pero al final siempre aceptaban. Movió la cabeza como si recordara algo muy doloroso. Hasta hoy, usted fue el único que se negó. Pero, ¿por qué hace esto? Y fue ahí que empezó a contarme su historia. Una historia que me haría entender por qué una mujer rica y bonita como ella estaba allí en medio de la nada, poniendo a prueba la honestidad de hombres desconocidos. Era una historia de traiciones, decepciones y un alma herida tratando de encontrar un motivo para seguir creyendo en la bondad humana. Y yo, sin saberlo, acababa de convertirme en parte de esa historia. Ahí fue que empezó a contar su historia. Y, por Dios, ¡qué historia! Jazmín era de una familia acaudalada de la colonia del Valle, de esas familias tradicionales que tienen nombre en las calles de la ciudad. Su padre, el doctor Ricardo, tenía una constructora que levantaba edificios por todo el país. La madre era una médica pediatra reconocida. Ella creció en un penthouse, en una de las mejores zonas. Estudió en los mejores colegios privados. Hablaba 3 idiomas. Tenía su propio carro desde los 16 años. Nunca me faltó nada material, dijo, secándose las lágrimas. Pero me faltó que me enseñaran sobre el carácter de las personas. A los 18 años, cuando entró a la Universidad de Administración, se enamoró perdidamente de un chico que conoció en la primera semana de clases. Daniel se llamaba. Un galán de 1,80 m, cabello rubio, ojos azules. De esos que todas las chicas se quedaban babeando cuando pasaba por el pasillo. El chico era de clase media baja, becado de tiempo completo, vivía en una pensión barata en el centro, y Jazmín, completamente encantada, pensó que había encontrado al amor de su vida. Él era diferente a los chicos ricos que yo conocía, explicó. Parecía humilde, trabajador, soñador. Ella hizo todo por ese Daniel, literalmente todo. Le pagaba las comidas en la universidad, le compraba ropa, zapatos, incluso los libros de texto se los compraba a ella. Cuando él dijo que necesitaba una laptop para hacer sus trabajos, ella corrió a la tienda y compró la más cara que había. Cuando dijo que la pensión era mala y que le estaba estorbando para estudiar, ella le rentó un apartamento pequeño solo para él. Creía que estaba ayudando al hombre que amaba a crecer en la vida, dijo, con la voz. Anne Cabral creía que eso era lo que las personas que se aman hacían el uno por el otro. La relación duró 3 años. 3 años de Jazmín pagando prácticamente todo en la vida de Daniel, y lo peor, ella pensaba que era normal, que aquello era amor verdadero, que estaba invirtiendo en el futuro de ambos. A los 21 años, cuando cumplió años, su padre le dio una gran suma para que le invirtiera. $100,000, una cantidad para que empezara a aprender a manejar dinero, para tener independencia financiera. En vez de invertir, se lo dio todo a Daniel para que montara un negocio. ¿Saben lo que pasó? Preguntó, mirándome con esos ojos rojos de tanto llorar. ¿La engañó? Peor que eso, Anne respiró hondo antes de seguir. Tomó todo el dinero y se desapareció. Se fue con otra mujer. $100,000. Todo el dinero que ella tenía, que era para su futuro, se lo llevó el tipo. Pero no era cualquier mujer. Era Fernanda, una amiga cercana suya desde la escuela. Una persona en la que confiaba ciegamente. Lo habían planeado todo, continuó. Fernanda se me acercó justamente para conocer mi situación financiera. Y cuando le contó todo a Daniel, armaron el plan perfecto. El tipo no solo se llevó el dinero, sino que también dejó varias deudas a nombre de ella. Financiamientos que él había hecho usándola a ella como aval, tarjetas de crédito que él había solicitado a nombre de ella, préstamos que ella había firmado sin saber bien lo que estaba firmando. Cuando lo descubrí todo, ellos ya estaban viviendo en Los Ángeles con un apartamento comprado y un auto nuevo en el Garayan con mi dinero. Pero la historia no terminó ahí. Jazmín quedó destrozada, pasó meses en depresión, yendo a terapia,
tratando de entender cómo había sido tan ingenua. Sus padres, a quienes nunca les había gustado Daniel, se enfurecieron, pero terminaron ayudándola a saldar las deudas para limpiar su nombre. Ahí pensé, a nunca más me voy a involucrar con un hombre interesado. La próxima vez voy a elegir mejor. 2 años después, en San Francisco, donde había ido a hacer una maestría para olvidar el pasado, conoció a Fernando, un médico ortopedista ya graduado con su propio consultorio, carro del año, un hombre que aparentemente tenía su vida resuelta y no necesitaba del dinero de ella. Fernando era completamente diferente a Daniel, explicó. Elegante, maduro, exitoso. Pensé que esta vez había encontrado a alguien a mi altura. La relación parecía perfecta. Él pagaba las citas, la llevaba a restaurantes caros, viajaban a lugares sofisticados. Durante meses no le pidió ningún favor financiero. Jazmín llegó a pensar que había superado el trauma de la primera relación. Hasta que un día apareció con una historia. El consultorio estaba pasando por dificultades. Algunos equipos se habían descompuesto y él necesitaba un préstamo para invertir en aparatos nuevos. Solo hasta que me organice, dijo, unos $40,000. En 6 meses se lo devuelvo con intereses. Why? Jazmín, que pensó que había aprendido a ser más cautelosa, terminó prestándole el dinero. Después de todo, era un médico establecido con patrimonio, con una reputación que cuidar. Adivinen qué pasó. Se esfumó con todo, dijo, moviendo la cabeza. Cerró el consultorio, vendió los equipos, tomó el dinero y se fue. Descubrí después que había aplicado el mismo fraude a otras 3 mujeres en San Francisco. $40,000. Una vez más, Jazmín había sido engañada por alguien en quien confiaba. Y después de Fernando vino Ricardo. Después Andrés. Después Marcelo. Contó rápidamente la historia de cada uno. Y todos eran variaciones del mismo tema. Hombres que se aprovechaban de su buena fe para sacar provecho financiero. Ricardo era un empresario. Le pidió dinero para salvar su empresa de la quiebra. Andrés era un artista. Necesitaba una inversión para una exposición que nunca sucedió. Marcelo era abogado. Inventó una historia sobre una oportunidad de negocio inmejorable. Todos me abandonaron, dijo. Todos mintieron, todos me usaron, y lo peor, todos eran hombres que parecían decentes, íntegros, confiables. Fue ahí que empezó a desarrollar una teoría peligrosa en su cabeza, que todo hombre tiene un precio, que todos pueden ser comprados, que en el fondo nadie es bueno de verdad. Ahí fue que empecé con las pruebas. Confesó, cada vez que conocía a un hombre que parecía diferente, que parecía honesto, le hacía la propuesta, su método era siempre el mismo ANSE. Hacía pasar por pasajera de aplicación, llevaba al tipo a un lugar aislado y le ofrecía una gran cantidad de dinero a cambio de sexo. Title documented, title planedo, todo fríamente calculado. ¿Y todos aceptaron? Pregunté, aún tratando de procesar toda esa información. Todos, sin excepción, hasta hoy. Me miró con una mezcla de tristeza y admiración. Usted fue el primero que dijo que no. Amigos, imaginen cómo me sentía en ese momento. Por un lado, tenía un orgullo inmenso por haber resistido la tentación. Por otro lado, sentía una pena profunda por esa mujer que había perdido por completo la fe en la humanidad a causa de tantos engaños que sufrió. Y más que eso, empecé a entender que tal vez mi rechazo tenía un significado mucho mayor de lo que imaginaba. Tal vez acababa de ayudar a un alma perdida a encontrar un poco de esperanza en el mundo. No se imaginan lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Era una mezcla de orgullo, tristeza, compasión y una responsabilidad. Por un lado, tenía un orgullo inmenso por haber resistido la tentación y por haberme probado a mí mismo que mis valores eran reales, no solo palabras. Por otro lado, sentía una pena profunda por esa mujer que había perdido por completo la fe en la humanidad, a causa de tantos engaños que sufrió en la vida. Jazmín, le dije, eligiendo bien las palabras, no todos son iguales. Usted solo tuvo la mala suerte de encontrar a hombres sin carácter. Pensé eso después de Daniel. Pensar después de Fernando y después de Ricardo. Y de Andrés en C secó las lágrimas con un pañuelo que sacó de su bolsa. En algún punto, uno deja de pensar que es mala suerte y empieza a aceptar que es la realidad, pero no lo es. Usted está equivocada. Me giré por completo hacia ella en el asiento del carro. Si existen hombres buenos, a muchos usted solo no tuvo la suerte de encontrarlos. Me miró con una expresión que nunca olvidaré. Era como si quisiera creer de verdad lo que yo le decía, pero no pudiera, como si hubiera una guerra dentro de su cabeza entre la esperanza y el escepticismo. Edgar,
¿Sabe a cuántos hombres puse a prueba antes que a usted? ¿Cuántos? 37. La respuesta me dejó en shock. 37 hombres casados, padres de familia que parecían personas decentes, conductores como usted, taxistas, incluso un pastor evangélico. Dios mío, 37 personas. Y yo era el número 38. ¿Sabe cuál fue la respuesta más rápida que recibí? Continuó. 2 segundos, el tipo ni lo pensó. Solo dijo, ¿dónde está el dinero? ¿Y la más larga? Quince, un taxista en San Francisco, padre de 3 hijos, que estuvo luchando con su conciencia igual que usted, pero al final aceptó, suspiró hondo. Al menos usted me devolvió la esperanza de que todavía existen personas íntegras en este mundo. Nos quedamos allí conversando por 1 hora entera. Me contó detalles de las otras pruebas, me habló de cómo cada decepción iba endureciendo su corazón, de cómo había llegado al punto de no poder confiar en nadie más. ¿Sabe cuál fue el peor de todos? Preguntó. ¿Cuál? ¿Un tipo en Chicago, conductor de aplicación como usted? Casado desde hace 15 años, con 3 hijos pequeños. Cuando le hice la propuesta no solo aceptó, sino que también me dijo que le mentiría a su esposa sobre dónde había conseguido el dinero. Movió la cabeza, indignada. Le diría que se lo ganó en una rifa. Caray, eso me dolió. Imaginer A. Padre de familia no solo engañando a su esposa, sino también mintiendo sobre el origen del dinero. Pero usted me hizo replantearme todo, dijo, mirándome con gratitud. Usted me mostró que aún existe gente buena, que todavía hay hombres que ponen sus valores por encima del dinero. Mire, Jazmín, seré sincero con usted. No fue fácil. Esos $10,000 me resolverían la vida. Hice una pausa para elegir las palabras correctas. Pero hay cosas que el dinero no puede comprar. Y una de ellas es poder mirarse al espejo cada día sin sentir vergüenza. Ella sonrió por primera vez desde que entró en mi carro. Una sonrisa verdadera, no esa sonrisa triste de antes. ¿Sabe qué más me impresionó de usted?, preguntó. ¿Qué? La forma en que habló de su familia. Con tanto amor, tanto respeto. Se nota que realmente ama a su esposa y a su hijo. Era verdad. Ann los amaba de verdad. Y fue pensando en ellos que logré resistir la tentación. Jazmín, puedo darle un consejo, claro. Dije, estas pruebas no le hacen bien a usted ni a los demás. Respiré hondo antes de continuar. Y trate de volver a confiar en la gente. Despacio, con cuidado, pero inténtelo. No todos son como esos tipos que la lastimaron. Ella se quedó pensativa por unos minutos. Ann tiene razón. Estas pruebas se volvieron una obsesión enfermiza. Una forma de confirmar que el mundo es malo para no tener que abrirme a nadie de nuevo. Exacton se está protegiendo, pero también se está cerrando a la posibilidad de conocer a gente buena. Edgar dijo después de un rato, ¿puedo pedirle algo? Claro, dígame, ¿reza por mí? Hace mucho tiempo que no hablo con Dios, ni siquiera sé si Él todavía me escucha. Esa pregunta me conmovió profundamente, porque allí estaba una mujer que había perdido la fe no solo en los hombres, sino también en Dios. Y me estaba pidiendo que intercediera por ella. Claro, Curezo, y Él siempre escucha, Dios nunca se rinde con nosotros, incluso cuando nosotros nos rendimos. Con Elan le tomé la mano por un momento, y usted puede hablar con Él cuando quiera. Él siempre está ahí, esperando. Comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez era un llanto diferente. No era desesperación, era alivio, como si un peso enorme se hubiera quitado de sus hombros. Gracias, Edgar, gracias por hacerme creer que todavía existe bondad en el mundo. Gracias a usted por haberme puesto a prueba sin que yo lo supiera, le respondí. Me hizo estar seguro del tipo de hombre que soy. Why is so no? Tiene precio. Guardamos los fajos de dinero en su bolsa y encendí el carro para regresar a Ciudad de México. El viaje de regreso fue completamente diferente al de ida. Ella se sentía más ligera, más esperanzada, hablando sobre sus planes de reconstruir su vida, de tal vez volver a terapia, de intentar reconectarse con su fe. Sabe que me cambió la vida hoy, ¿verdad? Dijo cuando ya estábamos llegando a la ciudad. Usted también me cambió la mía. Me mostró que hacer lo correcto vale más que cualquier dinero del mundo. Y allí, de regreso por las calles de Ciudad de México en la madrugada, sentí algo que no sentía en mucho tiempo, paz en el alma. La sensación de que había hecho la elección correcta, de que era el hombre que quería ser, de que mis hijos podían estar orgullosos de su padre. A veces no lo sabemos, pero nuestra actitud puede cambiar la vida de alguien para siempre. Y esa noche, tanto Jazmín como yo salimos transformados de ese encuentro en medio de la nada. Llegamos a Polanco, justo donde todo había empezado. Eran casi las 5 de la mañana. El cielo ya estaba empezando a clarear en el horizonte. Esa luz débil,
que precede al amanecer. Las calles estaban completamente vacías, solo algunos burenderos trabajando y uno que otro carro de madrugada pasando. Ella me pagó el viaje, que al final había dado casi $120 por toda la distancia que recorrimos, y además me dio una propina de $300 para ayudar con el medicamento del niño, dijo, poniendo el dinero en mi mano con cuidado. ¡$300! Era casi para 2 meses del medicamento de Kevin. No, eran los 10,000 que había ofrecido antes, pero era una bendición de igual manera. Y lo mejor era un dinero que podía aceptar con la conciencia tranquila, porque no venía acompañado de ninguna condición. Jazmín, muchas gracias, en serio, que Dios la bendiga. Gracias a usted, Edgar Hahn, por todo. Me dio un abrazo antes de bajarse del carro, un abrazo sincero, de esos que uno siente que son de corazón. Me hizo creer que todavía existe gente buena en este mundo. Gracias a usted por haberme puesto a prueba sin que yo lo supiera, le respondí, aún emocionado. Me hizo estar seguro del tipo de hombre que soy de verdad. Me saludó con la mano desde la ventana y entró en ese edificio elegante de Polanco. Me quedé allí parado por unos minutos, procesando todo lo que había pasado en esa madrugada. Había sido el viaje más extraño, más tenso y más transformador de mi vida. Llegué a casa a las 5:30 de la mañana, con el corazón aún acelerado por todo lo que había vivido. Encontré a Sol despierta en la sala, con una taza de café en las manos, esperándome. Siempre se preocupaba cuando tardaba mucho, y especialmente de madrugada. «¿Todo bien, amor? ¿Por qué tardaste tanto?», me preguntó. Viniendo a darme un beso, le conté todo. Toda la historia, desde el principio. La pasajera misteriosa, el camino hacia el medio de la nada, la propuesta de los $10,000, mi rechazo, la historia de vida de Jazmín, las pruebas que hacía, todo. Sol me escuchó en silencio, sentada en la orilla de la cama, con los ojos muy abiertos. Cuando terminé de contar, se quedó callada por unos 2 minutos, solo mirándome. Después vino y me dio el beso más grande de mi vida. Sabía que me había casado con el hombre correcto, dijo, con lágrimas en los ojos. Siempre supe que eras especial, pero hoy estoy más segura que nunca. ¿No estás enojada porque casi acepto? Casi todos pensarían en aceptar. Edgar, lo importante es que no lo hiciste. Me tomó el rostro con las 2 manos. $10,000 resolverían nuestros problemas, pero crearían otros mucho peores. Era exactamente eso. Sol siempre fue sabia, siempre supo decir las cosas correctas. Le mostré los $300 de la propina y le expliqué que era un regalo de Jazmín para el medicamento de Kevin. En sus ojos brillaron de alegría. Dios siempre provee para sus hijos, dijo. No sea de la forma que esperamos, pero siempre provee. Fuimos a la habitación de Kevin, que estaba durmiendo tranquilo, respirando mejor que en los últimos días. Me quedé allí mirándolo, pensando en lo cerca que había estado de traicionar la confianza que ese niño tenía en mí. Papá es tu héroe, ¿verdad?, susurró Sol, pasando la mano por el cabello del niño dormido. Y lo seguirá siendo, respondí. ¿Creen que la historia terminó ahí? No, no terminó. 2 semanas después, yo estaba trabajando. Una tarde de jueves, cuando recibí un mensaje en WhatsApp de un número que no conocía, era una foto de una iglesia hermosa en Ciudad de México, con una mujer de espaldas, con los brazos abiertos, mirando hacia el altar. Debajo de la foto, solo un mensaje: hablé con Eloy. Gracias, era Jazmín. Había regresado a casa y estaba intentando reconstruir su relación con Dios. Seguimos conversando esporádicamente por WhatsApp. Me contaba sobre la nueva terapia que había empezado, sobre cómo estaba aprendiendo a confiar en la gente de nuevo, sobre sus planes de trabajar con alguna ONG que ayudara a mujeres en situación de vulnerabilidad. Quiero transformar todo este dolor en algo útil, me escribió en un mensaje. Quiero ayudar a otras mujeres que pasaron por lo que yo pasé. 6 meses después, me mandó una foto que me conmovió hasta las lágrimas. Era ella con un chico, los dos sonriendo, en una fiesta familiar. Conocí a alguien especial en la iglesia, escribió. Y esta vez no hice la prueba, decidí confiar a la primera. La sonrisa en su foto era genuina. Era de alguien que había reencontrado la esperanza en la vida y en el amor. ¿Y usted, Edgar? ¿Cómo van las cosas por allá? Le mandé una foto mía con Sol y Kevin en el parque de diversiones, en un domingo que habíamos ido a pasar el día. Todo tranquilo por aquí. Kevin está controlando bien la bronquitis. Sol consiguió un empleo en una tienda del centro y yo sigo aquí manejando por las calles de Ciudad de México. Sabe que me cambió la vida, ¿verdad? Usted también cambió la mía. Me hizo estar seguro de quién soy. 1 año después, recibí una invitación de boda por correo. Jazmín se iba a casar con Rafael.
el chico que había conocido en la iglesia. En el reverso de la invitación, una dedicatoria escrita a mano para Edgar, el hombre que me enseñó que todavía existe bondad en el mundo. Gracias por haberme devuelto la fe. No pude ir a la boda, me quedaba lejos y no tenía dinero para el viaje, pero le mandé mensaje de felicitaciones y una oración de felicidad para ella. Y yo, bueno, mi vida no cambió de la noche a la mañana. Seguí trabajando como conductor de aplicación, buscando el sustento para la familia, enfrentando las dificultades que todo trabajador latinoamericano enfrenta. Pero algo fundamental cambió en mí, ¿saben? Una profunda certeza de que había hecho la elección correcta, de que hay cosas que el dinero no puede comprar, una paz en el alma que no tenía antes. Y lo más importante, la certeza de que nuestra actitud puede cambiar la vida de alguien para siempre. Kevin hoy tiene 8 años, está sano, su bronquitis controlada con un medicamento más barato que la nueva pediatra nos recetó. Sol trabaja en una tienda de ropa en el centro y le gusta mucho lo que hace. Yo sigo aquí con mi Civic 2015 que ya tiene más de 200,000 kilómetros, llevando a la gente a sus destinos, pero hay algo diferente ahora. Cada vez que acepto un viaje, especialmente de madrugada, me acuerdo de Jazmín y me quedo pensando que tal vez cada pasajero que entra en mi carro tiene una historia, una lucha, una esperanza, y que tal vez de alguna forma yo pueda hacer la diferencia en la vida de alguien. Porque al final de cuentas, amigos, lo que vale en la vida no es el dinero que ganamos, es el tipo de persona que elegimos ser. Y esa elección nadie puede hacerla por nosotros. Es nuestra, cada día a cada hora, en cada decisión pequeña o grande que tomamos. Esa noche me enseñó que la mayor riqueza que podemos tener no está en el banco, no está en el bolsillo, está en nuestra conciencia tranquila, en el respeto que tenemos por nosotros mismos, en la certeza de que somos personas íntegras. Y ustedes, si estuvieran en mi posición, con $10,000 enfrente, la familia pasando necesidad, ¿qué harían? Espero sinceramente que hicieran la misma elección que yo, porque hay cosas en la vida que no tienen precio, y una de ellas es poder dormir con la conciencia tranquila cada día. Eso es todo, amigos. La historia de la noche que casi destruye mi vida, o que me salvó de ella. Hasta hoy, no estoy seguro. Lo que sí sé es que fue la noche que me mostró quién soy en realidad, y eso nadie me lo puede quitar. Si les gustó mi historia, compártanla con sus amigos, porque todos necesitan saber que todavía existe gente buena en este mundo, y que a veces la mayor riqueza que podemos tener es simplemente ser una persona íntegra. Un gran abrazo para todos y que Dios los bendiga. A cada uno de ustedes, que siempre elijamos hacer lo correcto, incluso cuando es difícil, porque al final eso es lo que nos define como seres humanos. Y recuerden, nuestra vida está hecha de elecciones, y cada elección que hacemos dice mucho sobre quiénes somos. Elijan siempre ser personas de bien. El mundo necesita gente así.